Qué gusto ver a la parroquia San Isidro Labrador. Se conectan como, mira, saludos, parroquia San Isidro Labrador. Bienvenidos. Ojalá nos digan de qué parroquia San Isidro Labrador son, porque tenemos muchas, gracias a Dios. Pero mira, ahí está el consejo. Somos del Tobarito. Ese del Tobarito, muy bien. Padre José Antonio está en ejercicios espirituales, muy bien. Pero dejó todo encargado. Felicidades. Saludamos a todos los que están conectándose. 3 minutos más iniciamos. Allí hay otra parroquia, está saludando ahí. No sabemos quiénes son, pero están saludando. Ajá. San, San Judas, Sí. no sé, San J dice. Ahí está San J. Ay, ¿quiénes son? Si San gus- José. San José, ¿de cuál de todas las San José? San José Navojoa, el padre Daniel de Ejercicios Espirituales, muy bien. Dejó todo encargado. Gracias, gracias. Saludos a todos los que van entrando. Les pedimos apagar su micrófono, encender sus cámaras. Miren, chicos del foro, Mary de Cervantes de Guaymas. de Guaymas, muy bien. Saludos de San Pablo, muy bien. Comunidad de Alianza, Nueva Alianza Noroeste. Ya la Alianza apago. Noroeste, saludos Rodolfo, muy bien. ¿Más lista? Muy bien, muy bien. No. Bueno, De Quiriegos. vamos del Quiriego, gracias, buenas noches. Si gustan, Buenas ahora noches. sí, vamos preparándonos, muchachos, nos quedan 2 minutos. Vamos apagando micrófonos, encendiendo cámaras. Ya estamos. Saludos a Parroquia San José Obrero, Ciudad Obregón. Muy bien. Vamos apagando los micrófonos, muchachos. También pueden compartir con sus amigos que estamos en la diócesis de Ciudad Obregón, ahí vamos a Parroquia Sagrada Familia. Gracias por estar aquí, Padre Fernando. Eh, Estamos transmitiendo desde el Facebook de la Diócesis de Ciudad Obregón. Facebook de la Diócesis de Ciudad Obregón. Ahí nos encontramos transmitiendo gracias a Martín y a Martín, es decir, al Padre Martín y al tocayo, a Martín también, al tocayo del Padre. Ahí están transmitiendo ellos, gracias a Dios también. Y a mi hijo Eh, Martín, padre. A mi hijo Martín también. Sí, sí, es Martín, Martín López, gracias. Es que ando viendo aquí, Martín, la transmisión. Saludos, padre Miguel, mira muy bien, qué bueno que está ahí, padre. Un gusto. Listos para el aniversario del padre Miguel también. Ay, mira, yo estoy con mi carón ahí. Bueno, ahí estamos, aquí, ahí me están viendo, yo creo. Cuando no se ve, ahí está en el Facebook de la Diócesis de Ciudad Obregón, pueden entrar y compartir. Compartir en el Facebook de la Diócesis de Obregón, compartan la transmisión para que llegue a más y más personas. Muy bien, muchachos, pues son las 8 en punto y por respeto a todos los que llegamos en tiempo y forma y aquellos que están en redes sociales, los saludamos. Vamos a iniciar, si gustan, iniciamos todos. Les pido por favor apagar sus micrófonos a todos para que haya mejor, un mejor escucha de esta animación que nos va a compartir el padre Víctor Manuel Félix Alvarado. Pero antes, iniciemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Ella que va a visitar a su prima Isabel presurosa. Ella que se encuentra en las bodas de Caná. Ella que vive los pequeños detalles de la vida de Jesús. Pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo para caminar juntos como hermanos,
crecer juntos como iglesia diocesana. Madre Santísima, tú que escuchaste el anuncio del ángel en la encarnación de tu Hijo, ayúdanos a escuchar también ahora la voz de Dios para nuestras vidas, para nuestra diócesis. Ayúdanos a escuchar el llamado a llevar a todos los hombres y mujeres del mundo al encuentro con Cristo y también reencontrarnos nosotros con Él. Gracias, Señor, por nuestra diócesis, gracias por nuestras comunidades, gracias por nuestros párrocos, por nuestros religiosos, religiosas, por nuestros hermanos con quienes convivimos día a día, domingo a domingo, semana a semana, en nuestras comunidades parroquiales. Gracias, Señor, por nuestro Señor Obispo. Gracias por nuestros padres que nos dieron el don, nos llevaron a recibir el don del bautismo para llegar a ser hijos de Dios. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por cada instante y momento en que nos concedes la paz. Gracias por las personas que nos rodean. Hoy nos llamas, Señor, a caminar en tu presencia y a llevar tu mensaje a todos los hermanos. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Concédenos la paz que tanto necesita nuestro pueblo. Haz que seamos constructores de la paz por intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, les pido por favor, quienes van entrando, apaguen sus micrófonos, si no el administrador, que no solamente soy yo, hay otras personas por ahí, los van a silenciar o en dado de reincidir, pues van a salir de la sesión. Damos la bienvenida al padre Víctor Manuel Félix Alvarado a esta animación, la primera animación a la mega misión. Tenemos un gran proyecto que iniciamos desde hace tiempo y juntos caminamos en la presencia del Señor para vivir este llamado que nos propusimos todos en discernimiento a la luz del objetivo diocesano de pastoral. Las primeras 3 palabras del objetivo diocesano de pastoral dice reencontrarnos con Cristo. Son las 3 primeras palabras del objetivo de pastoral. Hoy, llamados a la misión, para celebrar el 66 aniversario de nuestra diócesis, el día 24 de febrero de este año, celebremos 66 años del inicio de la acción de la bula. Empieza a ejercerse la bula de creación de nuestra diócesis. Pero el domingo anterior estamos llamados a hacer un gran visiteo como manifestación de la megamisión. La megamisión no es un visiteo. La megamisión es un momento donde la iglesia se manifiesta evangelizada y evangelizadora. Pero el gran signo que tenemos de esta megamisión es ese día 23 de febrero, donde saldremos a tocar las puertas. Pero antes de ello y posterior a ello, debe de haber en este año una acción evangelizadora o varias acciones evangelizadoras que llevemos no solamente nosotros en reencontrarnos con Cristo, sino que llevemos a través de muchas técnicas, acciones, incluso o primordialmente con nuestra persona, llevemos a Cristo, al encuentro con Cristo, a más y más hermanos. Hoy necesitamos más que nunca a Cristo en nuestras vidas y llevarlo y traerlo en nuestros corazones y llevarlo, los hermanos, insisto, y perdón por darle vueltas y vueltas, pero convenzámonos de que somos los primeros llamados como bautizados a evangelizar. Esto es también llevar al hermano y proponerle a la mano el amor de Dios, o como hemos escuchado muchas veces en palabras que a veces no entendemos algunas palabras que los padres usamos, como por ejemplo con el querigma. Pero ¿qué es el querigma? ¿Cómo podemos vivir este llamado a ser misioneros llevando el amor de Dios a los demás? O llevando el primer anuncio para muchos en esta nueva evangelización.
Este primer anuncio a veces se le llama querigma, en, o bueno, otras veces tendrá otro nombre, pero bueno, para eso hemos invitado a lo largo de estos 4 miércoles, perdón, 4 miércoles que siguen, a varios hermanos sacerdotes que nos ayuden a animarnos y a proponernos vivir nuestro bautismo, que es lo que queremos. Insisto, hoy tenemos al padre Víctor Manuel Félix Alvarado. Nació en Ciudad Obregón el día 5 de octubre de 1980, pero vive en Poloyaki. Tengo que decirlo porque es parroquiano. El primero de 4 hijos, estudió todos sus estudios primeros básicos, estudió en Poloyaki, Sonora, Tierra Santa, en Pisón, y ingeniero industrial por Instituto Tecnológico de Sonora, formado en los seminarios cristianos de Tijuana y de Ciudad Obregón. Su ordenación sacerdotal fue el 22 de mayo del 2013. Ha servido en distintas parroquias de la diócesis: Guatabampo, Cumpas, Empalme, Chojoa, Zaguaripa, Obregón, Fundición y Bacadehuachi, en la cual nuevamente regresó. Va por la revancha, en alguna vez lo escuché. Ahora como párroco de Nuestra Señora, actualmente párroco de Nuestra Señora de Loreto, Bacadehuachi, viceasesor de la Renovación Carismática Católica de la diócesis. Cada semana comparte un video sobre los Santos Padres, eslabón de la Iglesia, ya que es licenciado en Teología Patrística y Tradición de los Padres por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Esto es parte del currículum de nuestro hermano Víctor, a quien le cedo cámaras y micrófonos. Padre Víctor, bienvenido. Un aplauso digital por tu disposición a animarnos a esta mega misión. Padre, son tuyos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos con mucho gusto. No sé, ¿se oye bien? Sí, se oye. Se escucha bien. Estamos con mucho gusto aquí para compartir esta experiencia de iglesia. De iglesia. Estamos muy lejanos geográficamente, pero cercanos, cercanos porque pues somos iglesia y la iglesia está cerca siempre. Y pues aquí vamos a compartir un poco eh, de esta experiencia, el querigma. El querigma es el primer anuncio, así una palabra muy sencilla, el primer anuncio, expresiones sencillas. El querigma no son doctrinas, no son dogmas, el querigma es el primer anuncio, lo que sale de la boca de Jesús, lo que Jesús nos manifiesta con sus actitudes, con sus criterios. El querigma son hechos. Y es importante decirlo porque a veces como católicos que somos, nos quieren interpelar algunas otras denominaciones cristianas, que porque celebramos fechas. Y yo les invito pues a decir, no andarse defendiendo porque no creo que sea necesario defenderse. Nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Celebramos el hecho salvífico. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en los tiempos navideños, uno de mis fieles estaba preocupado porque una persona de otra denominación le estaba preguntando que si dónde dice que se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Y estaba muy preocupado por eso. Y yo le expliqué que no va a encontrar ahí en la Biblia que se celebra la Navidad el 25 de diciembre, porque nosotros celebramos un acontecimiento, Recording in progress. celebramos el hecho salvífico de que Jesús ha nacido para nuestra salvación. Pero ¿cómo puedo explicar yo que la Navidad se debe celebrar el 25 de diciembre? Me decía, muy preocupada. Entonces yo le decía que no se preocupara. Esta cuestión de la Navidad que hemos celebrado alrededor del siglo tercero, siglo cuarto, se fue definiendo esta fecha. ¿Para qué? Para poder contrarrestar o darle un sentido cristiano a ese día. Un sentido cristiano porque se celebraba una fiesta pagana, el sol vencedor, el sol. Y entonces para nosotros como cristianos, como católicos, Jesucristo es el sol.
el sol que nace de lo alto, y esto se dio con los padres de la iglesia, con San Agustín de Hipona y otros padres. Se fue manifestando esta fecha para poder celebrar el acontecimiento. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante tener en cuenta que celebramos hechos, celebramos acontecimientos, no celebramos fechas. Y el querigma es un compartir lo que Jesús hizo, a qué vino Jesús. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta todos nosotros, y esto lo compartía yo el día domingo a raíz del evangelio que escuchamos en las bodas de Caná, que quiero que iniciemos con esto. Escuchamos el evangelio de San Juan, el capítulo 2 de los versículos 1 al 11, que llamamos las bodas de Caná. Y yo le decía a mi gente acá, a mis pueblos que atiendo acá en Bacadegua, Chinacorichico, El South, Buenavista, son comunidades que atiendo. Les decía yo que no se puede evangelizar de cualquier manera. No se puede evangelizar de cualquier manera. Para comunicar la fuerza transformadora de Jesús no bastan palabras. No bastan palabras, son necesarios los gestos. Evangelizar no es solo hablar, predicar o enseñar, menos aún juzgar, amenazar o condenar. Es necesario actualizar con fidelidad creativa los signos que Jesús hacía para introducir la alegría de Dios, haciendo más dichosa la vida de aquellos que lo escuchaban. Y es un trabajo muy fuerte también para nosotros como pastores de las comunidades, que evangelizar va más allá de predicar, que por supuesto es muy importante, más allá de instruir. Esto es con gestos, volteando a ver a Jesús, lo que Jesús hacía. Esta religión que es novedad, el cristianismo es novedad. De hecho, una interpretación que yo compartía de las bodas de Caná, que es importante que lo diga porque para allá va a arrancar esta experiencia del querigma. Las bodas de Cana había seis tinajas de piedra, que podríamos decir que la ley estaba en piedra, en tablas de piedra. Pues ahora la ley ya no está en tablas de piedra, sino está en el corazón de las personas. Llenaron hasta el borde las tinajas, hasta al borde de agua, y Jesús convirtió el agua en vino, y no se quedó el vino allí en las tinajas. Sacaron el vino de las tinajas, y esa es nuestra experiencia del cristianismo. Es novedad, no se podía quedar ya en la piedra, tenía que quedar en el corazón. Y nuestra religión es de carne y hueso, y nuestra religión pues es Jesucristo, ¿no? Para que entendamos por dónde va esta experiencia que promueve pues la iglesia, que promueve nuestro obispo aquí en nuestra diócesis, y todos los sacerdotes que están a cargo de esta misión, y que todos formamos parte de ella, y que ustedes también, todos los laicos, son parte de ella. No podemos nada más concentrarnos, vamos a decirlo así, en la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios. Y esa es la mega misión. Todo el pueblo de Dios participa, no unos cuantos. Así que es una invitación muy importante, tomando en cuenta el Evangelio de las bodas de Cana, a la novedad, a no solamente predicar, a no solamente instruir, sino a tener gestos muy particulares, gestos de alegría. Y eso es parte del querigma. Eso es muy importante que no lo olvidemos, hermanos y hermanas. Repito, evangelizar no es solo hablar, predicar o enseñar, va más allá, y tener cuidado también con un cristianismo de juicio, con un cristianismo de amenazas o de condenas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso sería una falsa imagen de Dios, y la imagen verdadera de Dios la vemos en Jesucristo. Eso es con lo que yo quiero comenzar con ustedes. Ahora creo que voy a compartir pantalla. No sé muy bien cómo hacerle, pero voy a intentarle. A ver, para comenzar, ¿cómo le hago? Mm, eh, ujú. No sé muy bien esto, cómo hacerle.
Vamos a ver si se puede. Le Ah, apretas compartir, padre, y ahí te aparecen varias ventanas y seleccionas la ventana que quieres compartir. ok, creo que ya. ¿Sí? ¿Ya apareció? Ahí va, ya está, padre, Muy gracias. bien, muy bien. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta el comentario que les hacía de lo que es la experiencia del querigma, de lo que es la experiencia de evangelización. No podemos nosotros concentrarnos solamente en predicar, en instruir. Tenemos que ir más allá. Los gestos que Jesús presenta. Se cuenta una anécdota de Francisco de Asís, cuando inició la experiencia de los frailes, de la orden de frailes, que San Francisco les dijo, vamos a predicar por todo el pueblo. Y salieron y los hermanos, y ya recorrieron el pueblo y regresaron y los hermanos le dijeron a Francisco, ¿qué no íbamos a predicar? Le dijeron. Y Francisco respondió, y si es necesario, hablamos. Si es necesario, hablamos. Pues esto es muy importante, ir más allá. Muy bien, hoy necesitamos animadores de primer anuncio, que sean testigos creíbles, que comuniquen de manera más eficaz la experiencia transformadora del amor de Dios, que era lo que les compartía tomando como referencia el Evangelio de las bodas de Caná. Una experiencia transformadora. Transformó el agua en vino, pero no se quedó en las tinajas. Sacaron de las tinajas el vino y lo compartió con la gente. Y Jesús no reclamó, Jesús solamente hizo el gesto, porque bien Jesús podía haber dicho a los papás que no hicieron la prevención adecuada para la boda, porque se les acabó el vino. ¿Por qué se les acabó? Jesús no dijo eso. Qué bárbaro, ¿por qué no se prepararon con anticipación? Se les acabó el vino. No, Jesús hizo este signo. No dice milagro Juan, ¿no? Porque Juan no maneja la palabra o el término milagro, él maneja signo. ¿Por qué maneja signo? Porque Juan quiere que vayamos más allá. Y todo eso de ir más allá es remitir a la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos animadores de primer anuncio que sean testigos más creíbles, que comuniquen de manera más eficaz esa experiencia transformadora del amor de Dios que lo vimos ahí en el Evangelio del domingo de las bodas de Caná. El querigma nos presenta a Jesucristo, Señor y Salvador, que nos comunica el Espíritu Santo y nos revela la misericordia del Padre. Por esto, el primer anuncio o querigma debe de ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Por eso les digo que el querigma va más allá de doctrinas, más allá de dogmas. El querigma, sí, de una manera sencilla, es compartir el hecho salvífico de que Dios se ha encarnado, que Dios se ha hecho hombre y no se ha hecho hombre de oquis, se ha hecho hombre para que nosotros seamos también hombres, para que seamos más humanos, para que seamos más cercanos. Una vez en una de las clases allá en Roma hablábamos acerca de que en la Edad Media decían que nuestra religión era del libro nada más. Nuestra religión cristiana era del libro y no. Nuestra religión cristiana es de la palabra que se ha hecho carne. Y como dice Juan, habita entre nosotros. Y esto es el centro de la actividad evangelizadora, el querigma, el primer anuncio, compartir que la palabra ha venido a habitar entre nosotros. Y fíjense, ya no solamente escuchamos la palabra, vamos, contemplamos la palabra, podemos ver la palabra con nuestros ojos. Ya no solamente la escuchamos, sino que también vemos la palabra, porque la palabra se ha hecho hombre. Y esto es parte importante del querigma de este primer anuncio, compartir, pero compartir con esa fuerza que nos comunica el Espíritu Santo. Tengamos muy en cuenta esto, hermanos y hermanas. Vayamos al origen de la palabra querigma. Fíjense, la palabra querigma tiene su origen en el griego clásico.
el griego clásico, que es el griego del Nuevo Testamento, podemos decirlo, sobre todo de las cartas paulinas. Y la palabra querigma, su origen en este tipo de experiencia de escrito, querigma. No soy biblista, ¿no? Pero eh, así se pronuncia, usado con el significado de proclamar como un emisario, un emisario. Esto es como el sustantivo, es decir, el contenido del mensaje, o sea, lo fuerte, el contenido, ese hecho que se proclama. O sea, proclamamos nosotros un hecho. Quiero recalcar esto, un hecho, un acontecimiento. Un acontecimiento. Dios se ha hecho hombre, un nacimiento virginal. Dios se ha desarrollado como hombre, se ha desarrollado como hombre, ha pasado haciendo el bien, proclamando la buena nueva, ha muerto por nosotros, ha resucitado por nosotros, ha sido exaltado, y ese es el hecho, ese es el mensaje. No crean ustedes que es tan fácil. Esto se fue fraguando, se fue delineando, pero así de una manera sencilla proclamamos un hecho. Este es el sustantivo, el contenido así, el mensaje. Yo les decía a mis comunidades que nos preparamos en el Adviento con algunas catequesis patrísticas, ¿no? Pues eso es lo que Dios me ha regalado en estos años, que preparé para compartir con el pueblo de Dios, con toda la iglesia. Y yo les decía la importancia del hecho salvífico, que somos una religión de la encarnación, una religión de la palabra hecha carne. Y ese es el sustantivo, ese es el contenido, ese es el mensaje que proclamamos. A muchos se les dificultaba, ¿no? Porque pensaban ellos que de aquel que hablaban era solamente hombre, o algunos pensaban que era una apariencia. Y ya ven ustedes que escuchamos en el credo, de una manera muy particular en el credo, que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. O sea, es igual Jesús, es igual al Padre, igualito al Padre, igualito. Y algunos decían que no era igual al Padre, pero eso no puede ser. Y fíjense, en una de las catequesis que yo compartía, de un papa, San León Magno, él decía, para darnos cuenta que también es hombre, así como Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, también es de la misma naturaleza de la Madre. Es como una novedad, podemos decir, que comparte este Papa León Magno, de la misma naturaleza de la Madre, es decir, de María. Es un Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y ese es el mensaje que se proclama. Es una cosa maravillosa y especial que nosotros tenemos que compartir con el pueblo de Dios, como sacerdotes, los agentes de pastoral. Todos tenemos que compartir que Dios se ha hecho hombre. Ese es el mensaje principal del querigma. Va más allá de estructuras y tiene que traspasar las estructuras, tiene que llegar al corazón. Por eso es importante también cómo lo compartimos, los gestos que tenemos. Y les repito, Jesús no reclamó ahí en la fiesta, en las bodas de Caná, no le reclamó a los encargados de la fiesta, ¿por qué no hicieron la prevención adecuada? ¿Por qué se les acabó? No, Jesús hizo lo que tenía que hacer, pero fíjense, mediante la intercesión de María Santísima, que tenemos que tener en cuenta que ella es estrella de la evangelización. Sí, diría San Pablo VI, la imagen perfecta de la iglesia. Y María muy lista, ahí se metió y luego se quitó y dejó a Jesús con todo ahí. ¿Y qué dijo María? Hagan lo que Él les diga.
Y ella se quitó muy a gusto, María. Yo les decía, discúlpenme el término muy coloquial, dejó a Jesús con la víbora chillando ahí y se quitó y Jesús hizo de las suyas y no reclamó, solamente hizo lo que tenía que hacer. Así que también estamos llamados nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, a compartir el mensaje. Muy bien. Eh, Proviene del verbo griego kerusso, que significa proclamar o predicar. Fíjense, el término se utiliza en el contexto cristiano, lo hemos estado platicando, para referirse a la proclamación del Evangelio de Jesucristo, es decir, la enseñanza central del cristianismo sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como sobre la salvación que ofrece a la humanidad a través de la fe en Él. Por ejemplo, nosotros en la Navidad celebramos que Dios se ha hecho hombre, pero toda la vida de Cristo, toda la vida de Cristo está unida, toda la vida de Cristo está compartida. O sea, podemos escuchar un evangelio de repente de la vida pública de Jesús en los tiempos de Navidad. Escuchamos el bautismo del Señor con el cual cerramos el tiempo de la Navidad y se puede preguntar a alguien, ¿y por qué eso? Porque todos los misterios están unidos. Por eso el querigma es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos en cuenta esto, todo en Jesús está unido. Ese es el misterio que nosotros compartimos durante el año litúrgico. Muy bien. Ahora vamos un poco a los fundamentos bíblicos. Fíjense, el objeto directo del verbo proclamar o el contenido del sustantivo querigma no es otro que el evangelio. Bueno, ¿qué significa esto del objeto directo? ¿Qué significa? Significa el objeto directo, por ejemplo, de una oración, es el que recibe la acción del verbo. ¿Sí? ¿Quién recibe la acción del verbo? El Evangelio. El Evangelio es el centro, el Evangelio es la clave para que nosotros proclamemos el hecho salvífico, porque ahí está contenido todo en el Evangelio, la vida de Jesús, ahí está contenida y muchos nos podemos preguntar, pero ¿por qué pasa esto en el Evangelio? ¿Y dónde está la cuestión de la infancia de Jesús? Hay mucha gente que se preocupa por eso, o por qué no coincide esto o aquello con aquello. Es importante darnos cuenta que la Biblia no es un diccionario, ¿eh? Ni una enciclopedia la Biblia. La Biblia es acontecimientos de salvación. No es algo así de como tengo un diccionario de la A hasta la Z. No es así. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de mentalidades como para querer encontrar cosas así. ¿Qué pasó con Jesús? Que cuando estaba chiquito, ¿por qué no aparece eso? ¿Qué sucedió? Tengamos cuidado con todo eso. Y pues hay que estar muy atentos. Estos son textos bíblicos que nos van a ayudar a darnos cuenta sobre el fundamento bíblico del querigma. No los voy a leer todos, se los comparto ahí para que pues ustedes puedan también acercarse y leerlos. Vamos a leer, espérenme aquí, vamos a leer a San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice aquí, está en el espacio de que Jesús llama a sus 4 discípulos. Dice aquí, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Aquí estamos, en esta experiencia, estamos dándonos cuenta del fundamento del querigma. Jesús que proclama la buena nueva de Dios. Jesús te proclama Jesús a sí mismo. Y adelantito en el versículo 15 encontramos, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Él es el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios y es lo que nos va a regalar también
el evangelista Lucas, ¿sí? El Lucas preferentemente es el reino de Dios para referirse al querigma. Escuchamos Lucas 8, versículo 1. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y ahí lo acompañaban los 12. ¿Sí? Por esto es también lo que el padre Aníbal nos estaba diciendo al iniciar acerca de la megamisión. Sí, la megamisión, donde todos estamos llamados, estamos invitados desde nuestra trinchera como sacerdotes, religiosas, laicos, todos estamos invitados. Ahora que regresé, que tengo pocos meses que regresé a la diócesis por esta experiencia que me pidieron de actualizarse, de prepararse para la iglesia, para toda la iglesia. Eh, Cuando regresé y me enteré de estas experiencias pastorales, porque ya me empapé de las experiencias pastorales, poco a poco, había cosas que no sabía, pero ya me empapé. Y entonces yo pensaba en todo el proceso de la vida de Pablo VI, de San Pablo VI. Como San Pablo VI, cuando lo nombraron arzobispo en Milán, una de las diócesis más grandes de todo el mundo, estamos hablando de los años 60, lo nombraron y él se enfrentó a problemas muy, pero muy difíciles, muy complicados. Entonces él hablaba de esto con otras palabras, ¿no? De esto que llamamos nosotros megamisión. Pablo VI le llamaba una civilización del amor, una civilización del amor, donde todos tenemos que salir. Obviamente el que encabeza es el obispo, porque el obispo es el pastor de la iglesia, de nuestra iglesia de Ciudad Obregón. Entonces, ya que que Cardenal Montini, así se apellida, Cardenal Montini, ya que llegó al pontificado, él empezó con esa línea especial, la civilización del amor. Y esto creo yo que es la megamisión, una civilización del amor donde toda la iglesia, especialmente nuestra iglesia de Ciudad Obregón, está llamada a compartir. Y es que Jesús, como dice el texto de Lucas, iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Pero no iba solo, lo acompañaban los 12. Y eso lo encontramos en el versículo 2. Y fíjense, y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Fíjense qué importante esto. Algunas mujeres, o sea, todos en la iglesia, pero Jesús solo no iba. Jesús iba acompañado de sus discípulos y ese es el llamado, creo yo, que al cual estamos invitados. Yo creo que a veces por motivar a la iglesia tenemos que decir invitados, pero ni siquiera eso tendríamos que invitar porque todos somos parte de. Somos parte de. Yo le digo a la gente, por ejemplo, ay, no quisiera estar invitando a misa. ¿Por qué? Porque no se necesitaría, no sería necesario, porque Jesús atrae, Él por sí solo atrae, pero a veces estamos dormidos y necesitamos motivaciones. Y creo yo que esto es muy claro lo que nos están presentando. ¿Sí? Aquí en estos textos podemos encontrar, menciono solamente estos para darnos cuenta del fundamento del querigma. Podemos encontrar en San Pablo, en Primera de Tesalonicenses 2:9, en Gálatas 2:2 y en los demás textos. Sí, así que yo los invito a que particularmente ahí mismo en casa, ya en lo privado, puedan leerlos y darse cuenta de lo que es nuestra misión aquí en nuestra diócesis, de que nos demos cuenta de esta civilización a la cual estamos llamados. A mí se me viene mucho a la mente, como les digo, el pontificado de Pablo VI, se me viene mucho a la mente todo ese proceso cuando fue arzobispo allá en Milán, y pues hay que seguirle, hay que actualizarnos, y cuidado con algo. Les decía mucho, por ejemplo, yo en una experiencia que tuve en el sur de Italia,
en una parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en un lugar que se llama Castelamare. Ahí está cerquita de Pompeya. ¿Y por qué digo esto? Pongo el contexto para decirle lo que yo les compartía a los fieles ahí en esa parte de Italia, que la iglesia no se puede modernizar. La iglesia se actualiza bajo la luz del Espíritu Santo. Y creo yo que esto es lo que está pasando en nuestra diócesis, una actualización. ¿Sí? No es nada nuevo, aunque el Evangelio siempre es nuevo, pero es una actualización. Cuidado, hermano. Me digo a mí mismo como sacerdote, ustedes hermanos laicos, cuidado con ese término modernizar. Es que como que la iglesia está chapada a la antigua. No, hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Y esa es una invitación también con esta experiencia de la megamisión en nuestra diócesis. Fíjense, tomando en cuenta de nuevo los fundamentos bíblicos, en la forma en que se presenta en el Nuevo Testamento, ordinariamente contiene un esquema del compendio de la vida, de la muerte y de la exaltación de Cristo. Yo no me voy a poner a explicar todo eso porque ya en otro momento otros hermanos compartirán con eso. Yo estoy en el fundamento de dónde viene todo esto. Tiene, por tanto, un componente de relato histórico. Inserta a Jesús en la historia, partiendo de su humillación. Su humillación es que se hizo hombre, ¿sí? Lo llamamos así teológicamente la kénosis, se hizo hombre y su preexistencia. En el principio ya existía aquel que es la palabra era Dios y estaba con Dios. No vayan a creer que empezó a existir cuando nació de Santa María Virgen. Siempre ha existido. Tengamos mucho cuidado con eso, porque caeríamos en una situación de herejía. Que Dios nos ayude y no caigamos en esas cosas. Y llegando a su resurrección y exaltación, lo anuncia como el acontecimiento definitivo y escatológico, o sea, la segunda venida, escatología, la segunda venida. Cuidado, hermanos y hermanas, con estar esperando otra cosa. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nos dice Gálatas, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Plenitud. No tenemos que esperar nada más, porque con Jesús se cumple todo. Ahí está la plenitud de los tiempos. En Jesús no hay nada más que esperar. Y entonces esto es parte de los fundamentos bíblicos. Ahora entramos a otro espacio, los fundamentos de la tradición de la iglesia. Eso fue parte de lo que yo estudié estos 3 años por allá en Roma. Fíjense, fundamentos, tradición. ¿Sí? Los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia de los primeros siglos, con el término querigma, designan el contenido global del ministerio de Cristo. Esto lo encontramos en una obra de los primeros siglos. El pastor de Hermas se llama. El pastor es la obra, Hermas es el autor. Y esta obra es una obra maravillosa, maravillosa, que nos va diciendo, se nos va delineando como el libro del Apocalipsis, un tanto apocalíptica, vamos a decir, pero hay que entender bien el término de Apocalipsis, es revelación, revelación, para que nos demos cuenta qué es la iglesia, quién es la iglesia, que nosotros somos la iglesia. Esto es bien importante, y que esto yo les compartía cuando tuvimos la asamblea parroquial aquí en Bacadehuachi, acerca de la experiencia del pastor de Hermas, ¿sí? La visión de iglesia que está sobre las aguas. Las aguas significan el bautismo, que aquí lo vemos. El sello del querigma es el bautismo. El bautismo. Y el pastor de Hermas habla de una visión de iglesia muy bonita, como una torre, la iglesia como una torre, y que está fundada en las aguas bautismales, porque por ahí, por el bautismo, nacen los hijos de Dios.
Así que para que tengamos en cuenta esto, el pastor de Hermas decía que el sello del querigma es el bautismo. ¿Sí? Ahora vamos más adelantito. El querigma es el conjunto de la predicación de los apóstoles y de sus discípulos sobre Dios creador, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo y la economía. Esto lo decía un padre de la iglesia llamado Ireneo de León. Ireneo de León, que fue discípulo de un discípulo de Juan, de Policarpo, se llamaba Policarpo de Esmirna. Esmirna es de las iglesias que escuchamos en el libro del Apocalipsis, en el sur de Turquía. Entonces Policarpo era de ahí, de Esmirna, y tuvo como discípulo a Ireneo, Ireneo de León. Y fíjense, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y nos comparte esto Ireneo. El querigma es el conjunto de la predicación de los apóstoles y de sus discípulos. ¿De sus discípulos sobre quién? Sobre Dios, sobre Jesucristo su Hijo, sobre el Espíritu Santo y la economía, es decir, cómo se va desarrollando esta experiencia de salvación en la casa. La creación es casa, la economía tiene que ver con la casa, cómo se distribuye. ¿Cómo se distribuye la casa? Por ejemplo, nuestra casa, ¿cómo se distribuyen los gastos? ¿Cuál es el rol del papá, el rol de la mamá, de los hijos? Se desayuna, se come, se cena, se duerme, se convive, también se discute, tantas cosas, ¿no? Entonces, el querigma también es la economía en la creación, en esto que el Padre Dios ha hecho junto con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Es decir, cómo se va desarrollando esta experiencia de salvación. Eso nos lo decía Ireneo de León. Pero también tenemos a otro exponente, Orígenes de Alejandría. Él no es padre de la iglesia, es escritor eclesiástico. Ojalá algún día tenga una oportunidad de compartirles sobre este gran hombre, exégeta, un santo, murió en la santidad. Orígenes de Alejandría, pero él es escritor eclesiástico y él decía, el querigma de los cristianos es público, de todos conocido en sus elementos constitutivos, que son el nacimiento virginal, la crucifixión, la resurrección de Cristo y el juicio escatológico. Fíjense, el querigma de los cristianos es público, es la megamisión, por eso se está hablando de esto. El querigma de los cristianos es público, no es para estar encerrado en cuatro paredes. Una vez estuve en una cantamisa, es la primera misa de un sacerdote, y dijo ese sacerdote que me llamó tanto la atención, que la misa te debe de llevar a la calle, no para andar de vago, ¿no? Sino te debe llevar a la calle, es decir, con los hermanos, a compartir. No se puede quedar uno en las cuatro paredes, por decirlo de esa manera. Y es lo que Orígenes nos presenta. El querigma de los cristianos es público. Hay también otra experiencia. En su acepción más amplia, como sinónimo de predicación, lo emplea Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un historiador eclesiástico del siglo IV, más o menos, ¿sí? El contenido del querigma, dice Eusebio de Cesarea, es el reino de los cielos o la verdad. El contenido es Jesús. Es Jesús el contenido del querigma, es lo que nos presenta Eusebio de Cesarea. Él no es padre de la iglesia, es un historiador eclesiástico o escritor eclesiástico. Muy bien, fíjense hermanos, hemos visto los fundamentos bíblicos de una manera muy sencilla con los textos a los cuales les he invitado yo pues a leerlos de una manera personal y también la tradición. La tradición. Nosotros en la iglesia tenemos el depósito de fe, que es la Biblia. La Biblia y la tradición están unidos, ¿sí? Biblia y tradición. Y tenemos al magisterio de la iglesia. ¿Quién encabeza el magisterio de la iglesia? El Santo Padre. Hoy, Francisco.
Así que él, junto con toda la estructura de la iglesia, son los que interpretan la Biblia y la tradición, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Veamos algunos documentos del magisterio que nos van a ayudar a entender esta experiencia que estamos teniendo nosotros como pastoral en nuestra diócesis de Ciudad Obregón. Numerosos documentos de la iglesia actual insisten en la urgencia de evangelizar y catequizar de una manera integral, en un proceso dinámico. Dinámico, no puedo estar así nada más estacionado, ¿sí? Con planes orgánicos de pastoral integral. Es lo que se ha trabajado y lo que decía el padre Aníbal previo a estar explicando yo estas experiencias, o sea, planes orgánicos de la pastoral integral de nuestra diócesis, los proyectos de pastoral, el plan de pastoral que tanto nos han insistido y nos han compartido. Y aquí hay que tener muy en cuenta algo, ¿sí? No solamente son unos cuantos, son todos. Y es la insistencia del Papa Francisco también, que en la iglesia caben todos, 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 sí, todos. Por eso es integral esto, una catequesis integral, un proceso dinámico, no estático. Bien, vamos al documento Evangelii Nunciandi. Es de los documentos más fuertes que podemos tener. Los invito a que nos acerquemos a este documento. La evangelización constituye la misión esencial de la iglesia, la gracia y vocación propia de la iglesia. Su identidad más profunda existe para evangelizar. Esto lo presenta Pablo VI, Evangelii Nunciandi. Fíjense, la gracia y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. La iglesia está en este mundo para evangelizar, para compartir este acontecimiento del cual hemos estado hablando, de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios ha pasado haciendo el bien por este mundo, de que murió, de que resucitó y de que vendrá de nuevo para salvarnos. Otro documento de Puebla. Documento de Puebla, evangelizar y catequizar adecuadamente en las grandes mayorías que han sido autorizadas y que viven un catolicismo popular debilitado. Esto es una tarea y un desafío muy fuerte. Ahora que estuvimos en la asamblea de pastoral, se hablaba acerca de, pues nuestro país es muy católico, pero no, una minoría es practicante. Una minoría es practicante y esta es una tarea y un desafío para todos nosotros. Por eso es la importancia de no quedarnos en las cuatro paredes, de salir, de compartir, no solamente hablando, sino dando testimonio, teniendo esos gestos que se necesitan y teniendo mucha paciencia con los demás. Eso no lo olvidemos. Y es lo que nos transmite este documento de Puebla. Algo más, nuestra preocupación pastoral se dirige a aquellos que, aun habiendo nacido en un país cristiano, fíjense nada más, aplica mucho para nosotros, no han sido educados en su fe y son como adultos verdaderos catecúmenos. A propósito del catecumenado con esta experiencia que estamos teniendo en la formación de los niños, de los adultos en la diócesis, el catecumenado. Fíjense, aún habiendo nacido en un país cristiano, no han sido educados en su fe y son como adultos verdaderos catecúmenos. Hay mucho por hacer. Catequesis tradende. Muy bien. Tenemos de nuevo Evangelii Nunciandi. Es urgente un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él. Aquí está esta experiencia de este documento de Pablo VI. Es urgente un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos, niños, para todos tocados por la gracia. Y esto es de poco a poco.
de poco a poco, pero que sienten la necesidad de entregarse a Él. Bien, ahora con el magisterio actual, ¿no? El magisterio siempre es actual, pero con el actual Papa, con Francisco, con el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría. Si nosotros nos acercamos, son de los primeros documentos del Santo Padre, a este documento, ahí vamos a ver el proyecto del Papa Francisco para nuestra iglesia. Ahí vemos cómo el Papa, muy cercano, muy pastoral, un lenguaje muy sencillo, pues el Papa es americano, es argentino, muy sencillo que podemos entender este mensaje, este documento traza la línea de su pontificado. Sí, Evangelii Gaudium. Y dice el Papa, el querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Nos comunica la misericordia infinita del Padre. En una de las misas que tuve, creo que fue el 25 de diciembre en una de las comunidades. Yo preparo la homilía con mucha anticipación y a veces no doy la misma homilía en todos los pueblos porque los pueblos son distintos, ¿no? Aun cuando sean de la misma parroquia. Entonces, en una de las comunidades yo titulé el 25 de diciembre la fiesta de la cercanía. La cercanía, que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha hecho cercano, porque Dios no es lejano y Dios se ha hecho cercano en Jesucristo. Jesucristo que aquí está, que nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Tengamos en cuenta esto, tenemos a un Dios cercano y la cercanía la podemos tocar en Jesucristo, que nos presenta la misericordia infinita del Padre, nos comunica, pero de una manera personal. Nos comunica de una manera personal. Tengamos en cuenta esto que nos comparte el Santo Padre. Este es el magisterio de la Iglesia. Biblia, tradición y magisterio. Son como las columnas de la iglesia, podemos decirlo. Ciertamente el depósito de la fe es la Biblia y la tradición, ¿sí? Los padres de la iglesia, por ejemplo, no son la tradición. Ellos son portadores de la tradición mediante sus escritos, mediante lo que ellos comparten. Ellos solamente comparten lo que sale de la boca de Jesús. Lo que hemos visto y oído, de eso damos testimonio. Cuando tengan oportunidad, ya el padre Aníbal ahí compartió un poquito, junto con el señor obispo, por unas recomendaciones que él me dio, inicié un proyecto que ya es una realidad. Sí, y cuando estaba yo estudiando allá en Roma se me venía a la mente muchas cosas y yo traía muchas ganas de compartir algo, pero de una manera sencilla, sencilla, sencilla para que todo el mundo lo podamos entender. Y este proyecto lo titulé Los Santos Padres, eslabón de la Iglesia. Y así se llama. Ustedes pueden entrar ahí al Facebook y lo van a encontrar en la diócesis, en la página de la diócesis, ahí viene. Y yo comparto la vida de algún padre de la iglesia. Casi siempre celebramos en el mes algún padre de la iglesia, dos padres de la iglesia, tres. No comparto tantos, ¿verdad? Porque tampoco se puede estar compartiendo porque no es tan fácil. Pero algo que sí está constante es la palabra de Dios. El domingo a la luz de los padres. Ahí pueden ver ustedes todo esto y es parte del querigma que nos están insistiendo, que nunca debemos de olvidar. Nunca debemos de olvidar a Jesucristo que comunica la misericordia infinita del Padre. Y obviamente nuestra referencia mayor es el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio siempre va a ser la clave en la iglesia. Para los padres de la iglesia, la clave es el Evangelio, que son los primeros intérpretes de la Sagrada Escritura. Muy bien, creo que estoy terminando. Conclusión. Anunciar el querigma, fíjense nada más, sin fe,
Es como hablar en el lenguaje de enamorado, pero sin estar enamorado. ¿Se imaginan ustedes eso? Anunciar el querigma sin fe es como hablar en el lenguaje de enamorado, pero sin estar enamorado. ¿Qué sentido tiene? Quedaría en cursilería o una palabra vacía, sin efecto. Solo la palabra llena de la gracia, cargada de la experiencia del amor de Dios, puede ser un verdadero querigma. Solo la palabra llena de la gracia, cargada de la experiencia del amor de Dios, puede ser un verdadero querigma. Vamos más allá de, no son dogmas, no son instrucciones, no son cosas así bien estructuradas. No digo que sea desordenado, sino que es solamente el acontecimiento de que Dios se ha hecho hombre, de que ha crecido, se ha desarrollado entre nosotros, ha muerto y ha resucitado. Y de nuevo, como dice el credo, vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, esto es lo que yo comparto con ustedes. Creo que pues, he terminado. No sé si haya alguna pregunta. No sé, el padre Aníbal allí. Gracias, Padre Víctor. Un camino nos has hecho recorrer desde la Biblia a los padres de la iglesia que estudiaste y de tu experiencia pastoral. Nos has hecho ver, creo yo, que el querigma va más allá de unas palabras. Se vive en actitudes, se vive dentro de la comunidad. Que el querigma va más allá de un mensaje escrito. Es llevar la vida y llevar en la vida a nuestro Señor. Pero en este caminar que nos has presentado, creo yo, nos has iluminado. No sé si algunos hermanos tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, como dicen aquí, levanten la mano o si no, hablan su micrófono y hablen y con mucho gusto el Padre Víctor yo creo les va a responder. Todo muy claro, dice Irma Teresa Ruiz López. ¿Alguien más? Gracias, Padre Víctor. No puras porras, no, pues qué bueno, gracias a Dios. Pues muy hermoso el tema, ¿no? Ahí está. Hermosísimo el tema del querigma, ¿no? Nomás, ¿cuándo empezamos a evangelizar, no? ¿Cuándo empezamos a salir a proclamar el amor de Dios, ¿no? A Gracias. proclamar ese Señor que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Cuando salimos con el corazón en la mano a decirle a todos que Dios los ama, porque es lo que la gente no sabe que Dios los ama, Padre. ¿Cuándo salimos? Sí. Gracias, César. No sé, Víctor, ¿quieres comentar algo? Eh, bueno, yo creo, como les decía hace un momento, va más allá de estructuras. ¿Sí? Ahorita decía el padre Aníbal, al compartir la experiencia esta de la megamisión, esto no es la megamisión, o sea, esto no es solamente la megamisión, es más. Es más, esto es como una, vamos a decirlo así, una sensibilización. Yo no puedo estar esperando a que el otro haga algo. Claro, tenemos en nuestras parroquias a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, tenemos en la diócesis el obispo, pero no podemos estar esperando muchas cosas. No quiero que se vaya a malentender, porque es importante también lo orgánico, pero puedo empezar. Yo puedo empezar desde mi casa, con mis vecinos. Puedo empezar con la persona que a lo mejor no cree en Dios. Puedo empezar con la persona que se me dificulta. Ahí puede comenzar el querigma. Es un hecho, es un acontecimiento. O sea, Dios te ama. Dios te ama, pero no, o sea, sin forzar a las personas, sin forzarlas, teniendo mucha paciencia. Ahí está la clave, pero no quiero que se malentienda, pero ya empezamos, pues. Ya empezamos. Ya empezó el querigma, pues. Sí. Gracias, Víctor.
respecto ya si hablamos acerca de la megamisión en este contexto, cada parroquia hará su propuesta, cada parroquia hará, César Montoya, cada parroquia hará su propuesta en cuanto a la megamisión de si antes hay un retiro querigmático o hay distintas, aquí me adelanto, hay distintas acciones evangelizadoras. La próxima semana con el padre José Carmen, el padre que fue presidente, bueno, coordinador de la dimensión de evangelización y catequesis a nivel nacional, nos va a ayudar a ver precisamente distintas acciones querigmáticas, cómo se puede evangelizar, como decía el padre Víctor Maciel, las estructuras. A veces tenemos entendido que, que se evangeliza a través de un retiro, por ejemplo, y no, va más allá. Pero en cuanto vuelvo a la megamisión, que es lo que me toca, es cada parroquia va a llevar sus ritmos. Ejemplo, hay parroquias que van a tener un retiro querigmático antes del 23 de febrero. Y el 23 de febrero van a salir en un visiteo a proclamar el amor de Dios casa por casa y a las personas que vean frente a ellas. Y al mismo tiempo invitar a otro encuentro o retiro querigmático. Pero también hay otras parroquias que salen antes, después o durante el 23, salen con un concierto evangelizador. Hay otros que van y he escuchado que van a hacer predicaciones en las plazas a lo largo de varias semanas. Insisto, cada parroquia le va a dar su tinte en cuanto a estructura, llamamos, ya en cuanto a personal, es el del día a día. Ahí no sé si, por ahí leía una pregunta, perdón, pero mi computadora es muy lenta. Dígame usted cómo, no sé si, había una pregunta de Enrique, me parece. Saludos, Padre Víctor, Estrella. Todo muy claro, interesante, pero abajo decía, dice, o es guiado por un agente evangelizador. El querigma se vive por sí mismo, o es guiado por un agente evangelizador. Ya lo decía, yo creo, Padre Víctor, lo decía, hay una narración, no sé si se acuerdan de aquella, y el Padre Víctor me parece que la mencionó ahorita, de cuando Francisco de Asís fue a evangelizar. Lo mencionaste ahorita, Padre. Es que al final le pregunta el hermano, Francisco, hermano Francisco, ¿cuándo evangelizamos si nomás pasamos por el pueblo? Bueno, ya la misma presencia fue evangelizadora. Si se necesita, dijo Francisco, hablamos, pero que nuestra presencia hable. No sé si con eso respondo poco a poco. Padre, comparte la presentación, vamos a intentar compartirla. Pregunta, ¿qué se necesita para estar preparado para salir a compartir querigma con la gente? ¿Qué se necesita para estar preparado para compartir querigma con la gente? Amar a Dios, creo yo, lo respondería así. Amar a Dios y llevar ese amor en tu vida. Va más allá, insisto, hay técnicas de preparación y hay muchas estrategias que pueden presentarte, pero si amas a Dios y lo llevas en tu corazón, creo yo que le dices al hermano con convicción y corazón que Dios le ama y creo una palabra cambiará corazones. Enrique Rodríguez, por favor, tenemos unos minutos nada más ya para cerrar la transmisión porque dijimos que hasta las 9. Buenas noches, Padre Víctor, un 10 ahí en su presentación, felicidades. Pero hay una diapositiva que al menos me hizo ruido. La diapositiva en el que mencionaste que nacemos o hemos nacido en un pueblo cristiano católico y no profesamos nuestra fe. Y bajo eso, a mí me lleva a recordar pues algunos talleres que hemos llevado en donde es muy fácil confundir confundir evangelización con catequesis. Cuando el catequesis sabemos que es conocimiento ordenado que te lleva a un fin y la evangelización es eso, el querigma, ¿no? O sea, transmitir el amor que tú sentiste y que lo quieres anunciar, ¿no? Entonces, yo creo que en las siguientes sesiones vamos a tener este proceso de poder dividir ese elemento de catequesis y evangelización a partir del querigma,
Pero sí, esa diapositiva definitivamente hay que ponerle rayitas y estrellitas ahí y hay que tenerla muy presente. Que de hecho es el trabajo que se está haciendo, pues ya no se llama catequesis como tal, no, el catecismo que le llamábamos, ¿no? Ahora con esta experiencia a raíz de lo que está compartiendo Enrique en las parroquias. Sí, esta experiencia que de catequesis, que la evangelización, o sea, se llama el catecumenado. Es el precatecumenado, el catecumenado, es toda una iniciación para compartir verdaderamente quiénes somos, pues, quiénes somos, a qué estamos llamados y quién nos está llamando. Es lo que les decía yo que compartía, y ahorita me acordé con quién compartí, con Nácor y Chico, en una de las comunidades, que el 25 de diciembre yo hablé acerca le titulé así a mi sermón, a la homilía, la fiesta de la cercanía. La Navidad de la fiesta de la cercanía, o sea, Dios que se ha hecho hombre, y esto es el querigma, en general es esto el querigma, es compartir que Dios se ha hecho hombre, eh, pero ya vendrá, ya el padre Aníbal les dijo, ya vendrá toda una estructura. O sea, mi trabajo en este momento fue compartir los fundamentos, ¿no? Ya vendrá la estructura, los temas que se manejan propiamente dentro del querigma, que es donde se van a ir, vamos a decir de esta manera, se van a ir aclarando más cosas. Esto prácticamente es el inicio, pues, para que entendamos qué es el querigma, las profundidades del querigma, porque a veces decimos muchas cosas, no sabemos ni de dónde vienen. Y es donde aquí tenemos nosotros que tener muy en claro. Estamos en una época de mucha información, ¿sí? Que nos lleva a una desinformación y nos falta formación. Eso es muy importante, ¿sí? Mucha información que se convierte en desinformación y nos falta formación. Y que esa es la clave en tu comentario, es acerca del magisterio de los papas. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, Padre Víctor. También agradecemos a César Montoya, el numeral, nos recuerda el numeral 1072. Yo creo que la palabra querigma, como es en griego, Padre Víctor nos puede dar clases mejor todavía, pero el griego, las palabras, tienen un contenido que va más allá del español, o sea, engloba muchísimo la palabra querigma. El 1072 dice, la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la iglesia, debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Hagan de cuenta que querigma, me permito, perdón, yo sé que voy a regarla tantito, perdón a los teólogos, pero el querigma abarca eso, evangelización, fe y conversión, o sea, todo el paquete, revuélvalo junto, casi, casi así. Y para dar frutos en la vida cristiana, para dar una vida nueva, para vivir el compromiso y el servicio en la unidad. Gracias, César. Nos ayudaste mucho. Y dice, y después del querigma, la evangelización, la fe, la conversión, te mueve a la iglesia. Y preguntaba alguien por ahí, ¿y qué vamos a hacer con los que evangelicemos? Bienvenidos. Felicidades. Tenemos que preparar estructuras también para eso. Sí. O sea, la iglesia tiene que abrirse y se abre para que se airee, pero también entra gente nueva. Hay que recibirla con actitudes. No se pierdan el cuarto tema con el padre Víctor Murillo, encargado de evangelismo y catequesis de la diócesis de Culiacán. Nos vemos el cuarto tema también para eso. Muchachos, yo sé que están emocionados y quieren más cosas, pero se acabó el tiempo. Sí. Yo creo que algunas cosas que ven aquí se van a responder en los siguientes temas, con el favor de Dios. Así que a echarle ganas, con el favor de Dios. Es mucha cercanía con el párroco. Muchachos, en serio, miren, somos 96 comunidades. Somos 86 sacerdotes, 89 sacerdotes delante de una comunidad. Piénsenlo, piénsenlo. 89. Suponiendo que saliéramos los 89, pero son 103 parroquias, vicarías fijas y todo eso. Cerrémoslas en 100, muchachos. Sueñen, sueñen. Cerrémoslas en 100. Si en cada comunidad parroquial, y la parroquia tiene varias capillas, pero si en cada comunidad parroquial, de las 100 que tenemos, saliéramos 100 bautizados,
seríamos 10,000 gentes en un día, el 23 de febrero, hablando del amor de Dios. Y esas 10,000 gentes que toquemos, porque los padres también vamos a salir, que toquemos puertas y nos abran esas 10,000 gentes, nos abran en 10 casas. Muchachos, ¿a cuántos llegamos? A 100,000 hogares. ¿Sí me explico? A 100,000 hogares, que nos abrieran 10 gentes, nada más. A los 10,000 que salimos, nos abren 10 gentes, llegamos a 100,000 hogares. Suéñalo, 100,000 hogares. Y si nos abrieran en 20 casas, serían 200,000 hogares. Soñemos, para eso animémonos juntos. Hasta en el último rincón en la última capillita, la más sencilla, pueden evangelizar, podemos salir. Soñemos, soñemos y estemos mucho en comunicación con los párrocos. Hay muchas formas de evangelizar. Nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios, con el padre José Carmen de Tlalnepantla nos va a compartir más formas de evangelizar. Tenemos muchas sugerencias para ustedes, con el favor de Dios. Padre Víctor, saludos al padre Miguel, que por ahí andaba, los padres que anden por ahí, saludos a cada comunidad. Antes de salir, una cosita, si nos pueden escribir en el chat, si pueden hacerlo, en el chat de ahí del Facebook, o ya sea también de aquí del Zoom, de qué comunidad son, para saludarlos por medio de Facebook, con el favor de Dios. ¿De qué comunidad son, por favor? Padre Víctor, nos da la bendición. El próximo miércoles nos vemos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dios te bendiga hasta Bacadehuachi. Yo me imagino que es un friazo, pero ánimo, échale ganas. Mucho frío. Por favor. Dios los bendiga, muchachos. Próxima semana, misma hora, Padre José Carmen, Tlalnepantla. Propuestas concretas de evangelización. Acciones querigmáticas. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, padre. gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, saludos. Gracias, Dios los bendiga. Buen pastor. Gracias a todos. Buenas Guadalupe. noches. Bye. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Sagrada familia. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. San Pablo por el Yaqui, con todo. Gracias a Dios, estamos borrosos. Padre Celestial, saludos. Buenas noches, buenas noches. Pedro Sandoval, me imagino que levantó la mano Pedro Sandoval, Pedro. Me suena que te conozco. Sí, ya, yo me comunico. A las 11. Buenas noches. Socorro, San José Obrero. Estamos tomando nota, Más. Martín, tómales nota para saludarlos en Facebook. Comunidad Nueva Alianza. Tengo un pendiente con ustedes, perdón. Todavía no me responden. Elmer, Parroquia Espíritu Santo. Elmer, Espíritu Santo. Elmer, saludos. Renche, Zona Yaqui, Anaís, Ovejita, saludos. Dios los bendiga, muchachos. En un minuto más cierro la transmisión. Granados, Padre Julio. Saludos, Padre. Dios te bendiga. Pedro Sandoval, yo sabía que eres tú. Leti Godoy, de la parroquia de Buen Pastor. Muy bien, Leti. Ramón Quintana, Medalla Milagrosa. Medalla Milagrosa, San Juan Crisóstomo. Perfecto. Saludos. Cocorit. Saludos a la Amelia. Que aquí ahí en emisión, en ejercicio del Padre Rubén. Quiriego, muy bien. Padre Daniel anda en ejercicios espirituales. Moctezuma, saludos al Padre Fredo. Un minuto, muchachos, y nos vamos. San Judas Tadeo. Nada más estoy anotando dónde son. A ver cómo le hago. Bendito Dios. Marisabel, saludos, Marisabel. Hace 3 semanas que nos vimos. El párroco es muy vago. Ya ven. Bueno, San Ambrosio, Zona Mar. Felicidades. Hay una Zona Mar. La Zona Mar se juntó. Se juntaron varios. Felicidades. Gracias, Zona Mar. Medalla Milagrosa de Guaymas. Saludos al párroco Alfredo. Fue mi primer párroco. Adiós, muchachos. Nos vemos. Dios los bendiga. Buenas noches, padre. Buenas noches. Descansa. Buenas noches, adiós. Y el padre Que cuelguen a ellos, no nos queremos ir.
Ahí va, ya.